Hay un estrecho de apenas 33 kilómetros de ancho por donde pasa cada día uno de cada 5 barriles de petróleo que se consumen en el planeta. Y en las últimas horas, ese estrecho ha vuelto a estar en el centro de una tormenta que ya no es solo militar, es económica, es informativa y podría estar a punto de cambiar el precio de la gasolina que pagas la próxima semana. Explosiones en el sur de Irán, bases atacadas en el Golfo, puertos que podrían estar en la mira. Y en medio de todo esto, dos versiones completamente distintas de lo que realmente está pasando, la que cuenta Washington y la que cuenta Teherán. ¿A quién le crees? Antes de responder esa pregunta, tienes que entender algo. En este video no vamos a repetirte lo que ya viste en 100 titulares. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a separar pieza por pieza lo que realmente sabemos de lo que solo se está diciendo. Porque en una guerra moderna, la primera víctima nunca es la verdad completa, es la claridad. Y sin claridad, es imposible entender por qué esto que parece un conflicto lejano podría terminar afectando tu bolsillo, tu vuelo de vacaciones o el precio de todo lo que compras. Quédate hasta el final, porque hay una infraestructura de la que casi nadie está capaz de hablando. Algo tan básico como el agua potable, que podría convertirse en el verdadero punto de quiebre de esta crisis. Y te vamos a explicar exactamente por qué. Vamos a empezar por el principio. Esto no nació esta semana. La rivalidad entre Estados Unidos e Irán tiene más de 4 décadas de historia, desde que en 1979 una revolución cambió por completo el mapa político de Medio Oriente. Desde entonces, ambos países han pasado por prácticamente todas las etapas posibles de una relación hostil. Sanciones económicas asfixiantes, enfrentamientos a través de terceros, momentos de negociación que parecían prometedores, y crisis que estuvieron a punto de estallar en guerra abierta. Pero hay algo que ha cambiado con el tiempo, y es clave para entender lo que está pasando ahora. El terreno de la disputa se movió. Hoy el verdadero tablero de ajedrez es el Golfo Pérsico. Estados Unidos ha construido ahí, durante décadas, una red de bases militares que funciona casi como una columna vertebral logística. Instalaciones en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, en Jordania. No son simples campamentos, son plataformas de proyección de poder diseñadas para que Washington pueda actuar rápido en cualquier punto de la región. Irán, en cambio, nunca intentó competir en ese terreno. Y aquí está el primer giro interesante de esta historia. En lugar de construir un ejército convencional capaz de enfrentarse cara a cara con Estados Unidos, algo que sabían que no podían ganar, optaron por una estrategia completamente distinta. Invirtieron en misiles balísticos, en drones de largo alcance, en una flota naval pequeña pero letal, y en una red de aliados regionales dispuestos a actuar en su nombre. Es la diferencia entre construir un ejército gigante y construir 1000 formas de hacerle daño a un gigante. Y esa diferencia es exactamente la que estamos viendo desplegarse ahora mismo, en tiempo real. En las últimas horas, según las versiones difundidas desde Washington, una serie de ataques golpeó varios puntos del sur de Irán, cerca del estrecho de Hormuz. Los objetivos, de acuerdo con estas fuentes, habrían sido instalaciones vinculadas al almacenamiento de misiles y al apoyo logístico militar, además de algunos puntos en la costa. Se reportaron explosiones en distintas ciudades del sur del país. Pero aquí viene la primera gran advertencia de este video, y quiero que la tengas muy presente durante todo lo que sigue. El tamaño real del daño es, por ahora, imposible de confirmar de forma independiente. Ambos bandos están contando versiones que no siempre coinciden, y eso no es casualidad, es parte de la estrategia. Del lado iraní, la respuesta llegó rápido, y con un mensaje claro. Si nos golpean, golpeamos de vuelta, y no solo en nuestro territorio. Teherán aseguró haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Kuwait, en Bahrein y en Jordania. Según sus propias declaraciones, los objetivos incluyeron centros de mando, hangares para drones,
sistemas de radar y zonas donde se estacionan aeronaves militares. ¿Suena contundente? Sí. ¿Está confirmado de forma independiente? No, todavía no. Y esto es exactamente lo que separa a este análisis de la mayoría de lo que estás viendo circular. En una guerra, los partes de victoria de cada bando deben tratarse como lo que son, afirmaciones, hasta que alguien fuera del conflicto pueda verificarlas. Pero hay un dato que sí deberías tener en el radar, porque cambia por completo la naturaleza de este conflicto. Empezaron a circular alertas sobre posibles ataques a infraestructura, que no es solo militar. Estamos hablando de instalaciones energéticas y portuarias usadas para exportar petróleo. Uno de los nombres que apareció es el puerto saudí de Yanbu, sobre el Mar Rojo. ¿Por qué te debería importar un puerto que probablemente nunca habías escuchado nombrar? Porque Yanbu es, literalmente, el plan B de Arabia Saudita. Es la ruta que le permite al reino sacar su petróleo al mundo sin tener que pasar por el estrecho de Hormuz. Si ese punto de salida alternativo se ve amenazado de forma seria, ya no hablamos de un conflicto regional. Hablamos de un problema que golpea directamente los mercados globales de energía. Por ahora, los reportes sobre ataques efectivos contra esta instalación siguen sin confirmación sólida. Así que lo dejamos donde debe estar, como información circulando, no como hecho comprobado. Y aquí es donde entra el tema que te prometí al principio del video, el que casi nadie está mirando con la atención que merece: el agua. En varios países del Golfo, la inmensa mayoría del agua potable que llega a los hogares no viene de ríos, ni de lagos, ni de lluvia. Viene del mar. Pasa por plantas desalinizadoras que convierten agua salada en agua para beber, mediante procesos industriales que requieren electricidad constante y equipos altamente especializados. En algunos de estos países, más del 90% del agua que la gente bebe, con la que se ducha, con la que los hospitales funcionan, sale de estas plantas. No hay un plan B sencillo. No hay reservorios naturales masivos esperando para reemplazarlas. Piénsalo así. Si una fábrica de autos se detiene, es una pérdida económica. Pero si una planta desalinizadora se detiene en una ciudad que depende de ella al 90%, en cuestión de días, no de meses, empiezas a tener un problema humanitario real, con hospitales, industrias y millones de personas afectadas directamente. Hay reportes que mencionan ataques dirigidos hacia este tipo de instalaciones, pero otra vez, la magnitud real de esos daños todavía genera evaluaciones contradictorias entre las fuentes disponibles. Lo que sí podemos afirmar con más seguridad es esto: cuando en un conflicto empiezan a aparecer en la lista de objetivos infraestructuras que no son estrictamente militares, bases aéreas, depósitos de armas, sistemas de radar, sino infraestructuras de las que depende la vida diaria de millones de civiles. Eso generalmente no es casualidad, es una señal de que la estrategia está cambiando de un objetivo puramente militar hacia una presión mucho más amplia, política, económica y psicológica. Y el derecho internacional humanitario es tajante en este punto. Existen reglas estrictas que protegen a la población civil y la infraestructura esencial para su supervivencia. Por eso, cualquier acusación de ataque contra este tipo de instalaciones exige un nivel de verificación mucho más riguroso antes de poder considerarse un hecho confirmado. Ahora bien, para entender de verdad por qué el mundo entero está mirando este conflicto con el corazón en la boca, necesitamos hablar del verdadero protagonista silencioso de toda esta historia: un pasaje de agua de apenas unas decenas de kilómetros de ancho, que podría, literalmente, decidir el rumbo de la economía mundial en las próximas semanas. Y eso es exactamente lo que viene a continuación. Sobre el papel, no hay comparación posible. Estados Unidos tiene una de las fuerzas militares más poderosas de la historia, superioridad tecnológica absoluta, una flota capaz de operar en varios frentes al mismo tiempo, y esa red de bases repartidas por todo Medio Oriente de la que hablamos al inicio. Esa capacidad de estar en todas partes a la vez ha sido, durante décadas,
la columna vertebral de la estrategia estadounidense en la región. Pero aquí es donde entra un concepto que usan los estrategas militares y que te va a ayudar a entender por qué este conflicto no se gana simplemente teniendo más poder de fuego. Se llama dominio de la escalada. No significa ser más fuerte en términos absolutos. Significa algo distinto. Tener la capacidad de responder a cada golpe del adversario con una represalia lo suficientemente creíble como para que ese adversario lo piense 2 veces antes de subir el nivel del conflicto. Es, en el fondo, una partida de ajedrez psicológico tanto como militar. Y hay analistas que sostienen que, en esta dinámica particular, Irán podría tener cierta ventaja. ¿Por qué? Porque décadas de sanciones y aislamiento tecnológico obligaron a Teherán a construir una doctrina distinta. Dispersar sus instalaciones, esconder sistemas de armas bajo tierra, mantener movilidad constante en sus lanzadores de misiles. Todo diseñado para una sola cosa: hacer que atacar a Irán sea costoso, lento y nunca del todo decisivo. Ojo, esto es un análisis, no un hecho comprobado. No existe un indicador único, objetivo, que te diga con certeza quién domina la escalada en tiempo real. Es una interpretación estratégica, y como toda interpretación, es debatible. Ahora hablemos de algo que casi nadie menciona en las noticias, pero que los militares consideran crucial: los interceptores. Los sistemas de defensa antiaérea, como las baterías Patriot que protegen a varios aliados de Estados Unidos en la región, funcionan derribando misiles y drones enemigos en pleno vuelo. El problema es que cada interceptación consume munición extremadamente costosa, y esa munición no se fabrica de la noche a la mañana. Hay reportes que hablan de un consumo acelerado de estos interceptores durante los últimos días, lo cual generaría, según algunas fuentes, una posible escasez. ¿Es verdad? Es probable, pero no hay forma de confirmarlo con certeza. Los ejércitos rara vez publican cifras exactas sobre sus reservas o su rendimiento operativo en tiempo real, y menos aún en medio de un conflicto activo. Lo mismo aplica para las pérdidas materiales que cada bando dice haberle infligido al otro: aviones derribados, drones destruidos, hangares reducidos a escombros. Muchas de estas afirmaciones se basan en declaraciones oficiales o en imágenes satelitales cuya interpretación sigue siendo objeto de debate entre expertos. Existen organizaciones especializadas en inteligencia de fuentes abiertas, lo que se conoce como OSINT, que se dedican justamente a cruzar y verificar este tipo de información. Pero ese trabajo de verificación no es instantáneo. Puede tomar días, a veces semanas, llegar a conclusiones sólidas. Y aquí llegamos a algo que muy pocas veces se cuenta en la cobertura de estos conflictos, pero que probablemente sea más determinante que cualquier misil: la logística. Mover combustible, trasladar repuestos, reabastecer municiones, mantener el equipo funcionando. Ese trabajo invisible, poco espectacular, es el que realmente sostiene un conflicto prolongado. Las bases estadounidenses en el Golfo no son importantes solo por los aviones que albergan. Son importantes porque permiten mantener el ritmo de las operaciones durante semanas, incluso meses. Irán juega ese mismo juego, pero a su manera: dispersión, infraestructura subterránea, movilidad constante. Todo apunta a lo mismo: sobrevivir el tiempo suficiente para desgastar al adversario. Así que la verdadera pregunta no es quién gana la próxima batalla, es quién puede sostener el esfuerzo más tiempo. Y eso nos lleva a algo todavía más grande que lo militar: el ajedrez político que se está jugando por detrás de cada explosión que ves en las noticias. Cada misil que se lanza, cada barco que se despliega, cada comunicado oficial que se publica, esconde algo más grande que una simple jugada táctica. Esconde un cálculo político. Y para entender hacia dónde va realmente esta crisis, tienes que mirar más allá del campo de batalla. Empecemos por Washington. Para Estados Unidos, mantener presencia militar en Medio Oriente responde a varios objetivos al mismo tiempo: proteger rutas comerciales vitales para la economía global, garantizar la seguridad de aliados históricos como las monarquías del Golfo e Israel, y conservar la capacidad de reaccionar rápido
ante cualquier crisis regional. Es una estrategia construida durante décadas, sostenida por bases militares, acuerdos de cooperación y compromisos de defensa. Pero hay una tensión que crece cuanto más se alarga el conflicto. El costo. Costo político en Washington, costo financiero, costo humano. Y ese debate sobre cuánto está dispuesto Estados Unidos a invertir en un enfrentamiento prolongado es real, y lo comparten abiertamente numerosos especialistas en relaciones internacionales. Ahora miremos del otro lado. La estrategia de Irán se basa en una idea que han repetido durante años: convencer a sus adversarios de que atacarlos directamente tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de sus fronteras. Es una lógica de disuasión pura. Demostrar que nadie que participe en el conflicto quedaría completamente a salvo de las repercusiones. Teherán presenta esta postura como defensiva, una respuesta a un entorno de seguridad hostil. Sus adversarios la interpretan como una estrategia de proyección de poder. Ambas lecturas conviven en el debate internacional, y ninguna de las dos es objetivamente la verdad. Son interpretaciones distintas de los mismos hechos. Y en el medio de este pulso entre gigantes están los países que menos quieren estar ahí: las monarquías del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Qatar. Todos mantienen relaciones de seguridad estrechas con Estados Unidos desde hace décadas, pero al mismo tiempo su estabilidad económica depende completamente de que el comercio regional siga funcionando sin sobresaltos. Una escalada fuera de control podría dañar sus infraestructuras energéticas, espantar inversión internacional y frenar en seco sus ambiciosos planes de diversificación económica, esos proyectos multimillonarios para dejar de depender solo del petróleo. Por eso, no es casualidad que veas a estas capitales hacer llamados públicos a la calma y a la desescalada, mientras siguen, en privado, coordinando estrechamente con Washington en materia de seguridad. No es contradicción, es supervivencia, y hay un tercer actor que muchos análisis pasan por alto, pero que está cada vez más presente en el tablero: las potencias que observan desde fuera. China se ha convertido, en los últimos años, en el principal socio comercial de buena parte de Medio Oriente, y ha ido ampliando silenciosamente su influencia diplomática en la región. Rusia, aunque enfocada en sus propias prioridades estratégicas, mantiene vínculos relevantes con varios actores regionales, y el crecimiento de bloques como los BRICS alimenta un debate cada vez más presente. ¿Estamos entrando en un mundo genuinamente multipolar, donde Washington ya no dicta las reglas en solitario? Aquí hay que ser honestos contigo. Esto es terreno de debate, no de certeza. Hay analistas que ven en estos movimientos la prueba de un declive irreversible de la influencia estadounidense. Otros sostienen que Estados Unidos conserva ventajas militares, tecnológicas y diplomáticas enormes, aunque su entorno estratégico se haya vuelto más complicado. No existe un consenso claro sobre esta pregunta hoy en día, y cualquiera que te la presente como un hecho cerrado, probablemente te esté vendiendo una opinión disfrazada de análisis. Lo que sí es innegable es el riesgo que conecta todos estos hilos, el de una escalada que se salga de control. Basta un ataque a la infraestructura equivocada, un error de cálculo, un incidente que involucre a más de un país, para desencadenar una reacción en cadena extremadamente difícil de contener. Y es exactamente esa incertidumbre la que tiene hoy a gobiernos, organismos internacionales y mercados enteros con el ojo puesto en esta región, minuto a minuto. Ahora, para cerrar todo esto, quiero que nos detengamos en algo que casi siempre se queda fuera de este tipo de análisis, pero que es honestamente lo más importante de todo. Detrás de cada mapa con flechas, detrás de cada análisis sobre rutas de petróleo y equilibrios de poder, hay algo que no aparece en ningún informe militar: personas comunes, tratando de vivir su día a día en medio de todo esto. Familias que dependen de esa planta desalinizadora, de la que hablamos antes, para tener agua en el grifo mañana por la mañana. Trabajadores portuarios cuyo sustento depende de que ese puerto siga operando.
hospitales que necesitan electricidad constante para mantener funcionando equipos que salvan vidas. Son ellos, siempre, quienes terminan cargando con el peso más pesado de cualquier conflicto, mucho después de que los titulares hayan pasado a otra noticia. El derecho internacional humanitario existe precisamente para proteger a esa gente. Pero, como hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia, su aplicación real en medio de un conflicto activo sigue siendo motivo de controversia constante. Entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos hoy, con certeza, después de todo este recorrido? Sabemos que los ataques y contraataques se han intensificado. Sabemos que varias infraestructuras consideradas estratégicas han sido mencionadas como posibles objetivos. Y sabemos que la tensión alrededor del estrecho de Hormuz, ese pasaje diminuto por el que fluye una porción enorme de la energía mundial, sigue en un nivel extremadamente alto. Navieras, mercados de energía y gobiernos están siguiendo esta situación prácticamente hora a hora, conscientes de que un solo incidente más podría desatar consecuencias que vayan mucho más allá de Medio Oriente. Lo que no sabemos, con la misma certeza, es casi todo lo demás. Los balances militares de cada bando, la magnitud exacta de los daños, las predicciones sobre una posible ofensiva terrestre, todo eso sigue siendo terreno resbaladizo y merece ser tratado con la prudencia que exige un conflicto donde cada actor tiene todos los incentivos para inflar sus propios logros y minimizar los del adversario. ¿Y hacia dónde va todo esto? Honestamente, nadie lo sabe con certeza. Hay un camino posible hacia la desescalada, si en algún momento las partes involucradas concluyen que el costo de seguir peleando supera cualquier beneficio posible. Y hay otro camino, mucho más oscuro, donde una nueva serie de ataques contra infraestructura crítica, o un solo incidente mal calculado, termina arrastrando a más países hacia un conflicto que nadie planeó del todo. Ninguno de los dos escenarios es inevitable. Y cualquiera que te diga con total seguridad, esto es lo que va a pasar, probablemente esté vendiéndote certeza donde solo existe probabilidad. Lo único que sí podemos controlar, tú y yo, es cómo consumimos esta información. Separar lo confirmado de lo reportado, separar el análisis de la opinión, reconocer sin vergüenza cuando algo simplemente todavía no se sabe. En una crisis de esta magnitud, esa disciplina no es un lujo intelectual, es, literalmente, la única forma de no terminar manipulado por el bando que grite más fuerte. Si este análisis te ayudó a ver esta crisis con más claridad que antes de darle play, ya cumplió su propósito. Y si quieres seguir entendiendo lo que realmente se mueve detrás de las noticias que todo el mundo repite sin cuestionar, ya sabes dónde encontrar el próximo video. Nos vemos en el siguiente. Imagina el cuello de una botella. Ahora imagina que por ese cuello tiene que pasar, todos los días, la quinta parte del petróleo que consume el mundo entero. Eso es el estrecho de Hormuz. En su punto más angosto, mide apenas unas decenas de kilómetros. Y por ahí navegan, cada 24 horas, los buques que transportan crudo y gas natural licuado hacia Asia, hacia Europa, hacia prácticamente todo el planeta. Para los analistas en energía no existe otro punto en el mapa con tanta capacidad de generar caos económico en tan poco tiempo. Piénsalo así. Si cerraras esa botella, aunque fuera parcialmente, no tendrías que hundir un solo barco para provocar pánico. Bastaría con la amenaza creíble de que podría pasar para que las aseguradoras disparen sus primas, las navieras empiecen a desviar rutas y los mercados financieros reaccionen antes de que ocurra un solo disparo más. Y eso es precisamente lo que está pasando ahora mismo. En las últimas horas se han multiplicado los reportes de posibles ataques contra instalaciones energéticas, puertos y redes logísticas en distintos países del Golfo. Algunos vienen de comunicados oficiales, otros de medios locales, otros directamente de redes sociales sin ningún tipo de verificación detrás. Y aquí va otra regla de oro para navegar esta crisis sin dejarte manipular. Cuando un anuncio sobre infraestructura estratégica se vuelve viral antes de ser confirmado, hay una razón. Ese tipo de información no solo informa, mueve mercados,
y moverlos a tu favor, aunque sea con datos falsos o exagerados, es en sí mismo un arma. Por eso Arabia Saudita construyó durante años una alternativa: oleoductos que cruzan el país de este a oeste, conectando los campos petroleros con terminales sobre el Mar Rojo, lejos del Golfo, lejos de Hormuz. No es una solución perfecta, pero es un seguro. Una forma de decir, incluso si me cierran la puerta principal, tengo una salida trasera. Esa es la razón por la que puertos como el que mencionamos antes, sobre la costa occidental del reino, se consideran objetivos de altísimo valor estratégico, no porque tengan valor militar en sí mismos, sino porque representan la última carta de un país que no quiere quedar completamente a merced de lo que pase en el Golfo. Ahora, ¿qué pasaría si el peor escenario se cumpliera? ¿Un bloqueo prolongado, real, del estrecho de Hormuz? Los economistas coinciden en algo. No haría falta que dure meses. Bastarían pocas semanas de disrupción seria para empujar el precio del petróleo hacia arriba de forma abrupta. Y ese shock energético no se queda en las gasolineras. Se filtra al transporte marítimo, a la aviación, a la industria química y de ahí a prácticamente cualquier producto que compres en el supermercado. Los bancos centrales del mundo entero están mirando esto no como una noticia internacional lejana, sino como una variable directa para sus decisiones de tasas de interés. Eso sí, y esto es importante, hasta ahora solo hemos visto disrupciones puntuales, del tipo que ya se ha visto en crisis anteriores en la región. Un bloqueo total y prolongado sigue siendo, por el momento, un escenario hipotético. Grave, posible, pero hipotético. No lo confundas con un hecho ya ocurrido. Y esto nos lleva directo a la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento, la que probablemente tú también te estás haciendo. Si esto realmente escala, ¿quién tiene la ventaja? ¿Estados Unidos, con toda su superioridad tecnológica? ¿O Irán, con esa estrategia de 1000 formas de hacer daño de la que hablamos al principio? La respuesta no es tan simple como parece. Y te va a sorprender.